día, ¿cómo están? Mi nombre es John Gómez, el de mi compañero Edwin Valero, el de mi otro compañero Daniel Santiago Céspedes. A continuación les vamos a hacer la explicación del taller de campo magnético en donde vamos a explicar un problema y dos soluciones de pregunta. A continuación vamos a empezar con la explicación del primer punto que es como tal nuestro problema, el cual va a ir, como lo mencioné, mi compañero Edwin Valero. Yo continuaré explicando la pregunta 27.12 del volumen 2. La pregunta dice, cada uno de los puntos identificados con una letra en las esquinas del cubo que se aprecia en la figura P27.12, que es la que podemos ver abajo a la derecha, representa una carga positiva, Q, que se mueve con velocidad de magnitud en la dirección indicada. La región en la figura está en un campo magnético uniforme paralelo al eje X y dirigido hacia la derecha. ¿Cuáles cargas experimentan una fuerza debido a y cuál es la dirección de la fuerza en cada carga? Solución. La fuerza magnética se ordena desde la fórmula vector fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz entre el vector velocidad y el vector del campo magnético. Además, el módulo de fuerza magnética, y dado que es un producto de dos vectores, su orden vectorial es fuerza magnética es el resultante de multiplicar carga, velocidad, campo eléctrico junto al seno del ángulo. Para mirar en qué dirección se ejerce la fuerza en cada carga, miraremos la primera fórmula. Como solo necesitamos mirar la dirección, miraremos el producto cruz. Para esta matriz 3×3 se tapa la primera hilera, en este caso la que está en el vector y lo que no se tapa queda 1, 0 y en la columna de abajo sería 0, 0. Se multiplica estos valores en cruz y vemos que el resultado da 0, concluyendo que no hay ninguna fuerza en el vector y. Para esta matriz 3×3 se tapa la primera hilera, en este caso el componente y lo que quedaría al descubierto sería el componente J y el componente K. Teniendo su fila y su columna, multiplicaremos en cruz. De esta manera quedaría 1 por 0 y 0 por 0. El resultante de esto da 0, concluyendo que el componente I no tiene ninguna fuerza en este campo. Seguiremos el proceso con cada uno de los componentes y el resultado quedaría menos 1 en el componente K. Para la carga B, usando la misma técnica, sacamos el componente en J. Para la carga C, nuestro resultante sería menos el componente J quedaría en negativo, y para la carga D sería la suma de la componente J más la componente K. Cuando el vector de la velocidad multiplicado el campo magnético tiene la misma dirección, la fuerza magnética es nula, por lo que la única carga que no experimentará ninguna fuerza magnética es X. Las fuerzas A, B, D y E sí experimentan fuerza magnética. La dirección y sentido de la fuerza magnética en estos casos se puede obtener de manera cómoda si hacemos los oportunos determinantes durante el valor unidad, cada una de las direcciones de los vectores de velocidad. Una partícula alfa, núcleo de E que contiene 2 protones y 2 neutrones y tiene una masa de 6.64 por 10 a la 27 kilogramos, se mueve horizontalmente a 35.6 kilómetros por segundo. Cuando entra a un campo magnético uniforme, vertical y con una magnitud de 1.10 T. Como preguntas son las siguientes. A. ¿Cuál es el diámetro de la trayectoria seguida por esta partícula alfa? B. ¿Qué efecto tiene el campo magnético sobre la rapidez de la partícula? C. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula alfa mientras está en el campo magnético? Y como pregunta total tenemos explique por qué la rapidez de la partícula no cambia aun cuando actúa sobre ella en una fuerza externa desequilibrante.
Como propuesta de solución nosotros tenemos la siguiente. Como propuesta de solución nosotros realizamos la siguiente. Como solución principal para abarcar todo el desarrollo de este problema, la partícula que se mueve perpendicularmente en un campo magnético uniforme, donde su radio de trayectoria circular es R igual a mv sobre qp, su fuerza magnética es perpendicular tanto en el vector v como en el campo magnético b. Como propuesta de solución A tenemos la siguiente. Alfa tiene como carga de Q igual a más 2e, en donde esto es 2 veces la carga del protón, que sería 3.20 por 10 a la 19 coulomb, donde E es la carga del protón. Para tener la solución de este punto, tomamos nuestra primera fórmula, en donde radio es igual a masa por velocidad sobre el valor de carga por el campo magnético. En esta, pues como vemos aquí a continuación, pues está nuestra propuesta de solución, en donde tomamos 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos por 35.6 por 10 a la 3 metros sobre segundos, sobre 3.20 por 10 a la menos 19 coulomb y 1 por 1.10 Tesla, que este nos da como respuesta 6.73 por 10 a la menos 3 metros, igual a 6.673 milímetros. Aquí vemos que alfa se mueve en un arco circular de diámetro 2R, que es igual a 1,35 milímetros. En propuesta de respuesta a la B, nosotros establecimos que, al establecer la velocidad constante, esto debido a que la fuerza magnética es siempre perpendicular y su dirección a su dirección, por lo que no realiza trabajo. Como propuesta de solución en la pregunta C, que es bajo cuál es su aceleración, en propuesta de solución tenemos que la aceleración es igual a la fuerza magnética sobre la masa, que esto es igual al valor de la carga por velocidad por el campo magnético por seno de 90 grados sobre el valor de la masa. Como propuesta de solución tenemos que 3.20 por 10 a la menos 19 coulomb por 35.6 por 10 a la 3 metros sobre segundos por 1.10 Tesla, esto por el seno de 90 grados sobre 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso nos da como resultado que es igual a 1.88 por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. Aquí hallamos que el vector de aceleración es perpendicular al vector de velocidad y el vector del campo magnético, por lo tanto, es horizontal y dirigido hacia el centro de la trayectoria. Como respuesta a la pregunta abierta tenemos la siguiente. Su fuerza magnética es desbalanceada, por lo tanto F es perpendicular a la velocidad, por lo tanto cambia la dirección del vector velocidad, pero no su magnitud. Esta es como tal nuestra propuesta de solución en este punto. Bueno, otra vez. Para el problema 27.22 del volumen 2, en un experimento con rayos cósmicos, una vertical de partículas que tiene carga de magnitud 3 veces la del protón y masa de 12 veces la masa del protón, entra a un campo magnético uniforme y pues horizontal de 0.25 teslas y se dobla en un semicírculo de 95 centímetros de diámetro, pues como podemos ver en la figura de la parte derecha inferior. En el inciso A nos pide obtener la rapidez de las partículas y el signo de su carga. Para el inciso B nos pide que nos pregunta en realidad si es razonable ignorar la fuerza de gravedad sobre las partículas. Y para el inciso C, cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir de este. Bueno, lo primero sería plantear unos conceptos. Decimos que para que esto se cumpla, la aceleración centrípeta tiene que ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto pues porque si la fuerza va en la misma forma y dirección que la radial y pues está dirigida hacia el centro del círculo. Otra cosa que también tenemos que plantear es que
la, la dirección de la fuerza, pues el diámetro es de 95 centímetros, la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Para el inciso A, que nos pide calcular la velocidad, la rapidez de la partícula, y pues ya sabemos que está dirigida hacia el centro del círculo. Usamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, reemplazamos el concepto de fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno de 90 grados, ya sabemos que es perpendicular al movimiento, y decimos que es igual a la masa por la aceleración, que dijimos que para un movimiento circular acelerado pues es velocidad al cuadrado sobre el radio. Podríamos acá pasar a dividir la velocidad, se me cancela una velocidad, el seno de 90 grados es 1, entonces también lo podríamos dar entre comillas, y el radio lo pasaríamos a multiplicar y la masa la pasaríamos a dividir, dejando solamente la velocidad despejada a este lado. Por lo tanto decimos que la velocidad es igual al valor absoluto de la carga por el campo magnético por el radio sobre la masa. Entonces en el enunciado del ejercicio decía que el valor de carga es 3 veces la del protón, entonces es 3 por 1.6 por 10 a la menos 19 colombios. Y por el campo magnético, que dijimos que es de 0.25 teslas multiplicado por el radio, que es de 0.475 metros sobre la masa, que es de 12 veces la del protón, o sea 12 por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y pues al realizar esta operación nos queda que la rapidez es de 2.84 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Para el inciso B nos decía que si es importante la gravedad en un ejercicio como estos. Realmente nosotros decimos que la gravedad se puede ignorar porque pues a esa escala tan pequeña no representa algo muy relevante. Pues para comprobarlo vamos a decir lo siguiente. Decimos que la fuerza es igual a la fuerza del campo magnético, es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. El seno del ángulo pues ya sabemos como siempre es 90. Entonces decimos que, como otra vez lo mismo, 3 veces la carga del protón, 3 por 1.6 por 10 a la menos 19 colombios, ¿por qué? Por la velocidad, que es de 2.84 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Eso multiplicado también por el campo magnético, que es de 0.25 teslas, y el seno de 90 grados, que como ya dijimos es 1. Al hacer esto nos da que la fuerza que ejerce el campo magnético es de 3.41 por 10 a la menos 13 newtons. En cambio la gravedad, pues ya usamos la fórmula de peso, decimos que peso es igual a la masa por la gravedad, entonces por tanto decimos que la masa 12 veces la del protón, 12 por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la aceleración gravitacional, y esto nos queda que es de 1.96 por 10 a la menos 25 newton, o sea, a la menos 25 es un valor muy pequeño comparado claramente con lo que realiza la fuerza del campo magnético. Por eso es que nosotros decimos que pues en realidad se puede ignorar la fuerza que ejerce la gravedad a esta escala. Para el inciso C decimos que la fuerza magnética se establece siempre perpendicular a la trayectoria y no realiza trabajo. La partícula se mueve con velocidad de módulo constante y solo cambia la dirección del vector de velocidad. Por tanto, al solamente cambiar la dirección del vector de velocidad, entonces podemos decir que la velocidad al entrar en el campo magnético es la misma en magnitud a cuando sale el campo magnético. Por eso decimos que pues simplemente no cambia, solo cambia su dirección. Y ya con esto concluiríamos la solución de este punto. Gracias. Hasta aquí sería la propuesta de solución de esta pregunta y los dos problemas del libro de física volumen 2. Muchas gracias por su atención prestada.